Hola, feliz año 2024 para todos. Hoy es 10 de enero 2024. Bueno, volvemos otra vez a la academia, comenzando. Espero que hayan tenido una feliz Navidad, un feliz año, que hayan compartido con sus familias, que hayan descansado. Yo todavía pues ahí apenas estoy otra vez volviendo a este tema. Estoy de cumpleaños, 10 años, una década haciendo academia desde mi canal Derecho Penal para Todos. Comencé en el 2014. Ahí fue cuando hice precisamente un video frente a la cárcel de Villanueva para tratar el tema del hacinamiento carcelario. Y ahora entro a mirar ese aspecto preocupante. 10 años. Yo aquí tengo como un autodescubrimiento ahora que uno se pone a mirar por allí todos estos temas espirituales. 2014, esto suma 7, 10 años, ahora 2024, sumando 4 y 2, 6, más 1, 7. Yo tengo 63 años, recién cumplí. Me faltan 7 para los 70. 7. Como revisando el tema del hacinamiento carcelario, pues uno se encuentra aspectos que llaman la atención. Estos números, el ángel 777, que tiene un significado divino y relacionado con Dios y su obra en el mundo. Se trata de la energía positiva, la sabiduría interior, el enfoque de la salud emocional y mental y el autodescubrimiento. Y entonces es allí donde el ser humano debe hacerse esa revisión, por lo menos ahora que he llegado a este 6º piso. Para mí, en el transcurso de mi existencia, me he nutrido de experiencias buenas y malas. Por eso algunos temas son de reflexión. Recientemente, una muy allegada a la familia se suicidó, una joven de 21 años. Tomó la determinación fatal de acabar con su vida. Así nomás. No lo hizo el 31, sino ahora a los primeros días de enero. Y me he dado la tarea, porque es que uno se pregunta, pero ¿por qué razón llega el ser humano a esa fase? Tiene que haber un motivo, una causa. Pero eso me puso a pensar, porque uno cuando ha vivido por esos estadios mentales, pues puede como que transmitir una energía positiva a muchas personas que tienen cantidad de problemas. Y hablo del hacinamiento carcelario, y hablamos de las personas que tienen problemas de suicidio. Porque es que, para no ir muy lejos, un tío mío cayó preso en la cárcel de Villahermosa. 2 tíos estuvieron allí por un asunto de unos dólares, falsificación. Ya ellos, de 70 años más o menos, pero mientras el uno fue a reclamar el desayuno, el otro, uno de mis tíos, pues se ahorcó en el patio 8, que es donde está aquí en Cali los adultos mayores. Eso fue una situación compleja, y ese es el problema del estado mental a que ya han llegado muchas personas en esta situación actual del hacinamiento carcelario, por la deficiencia de la salud, deficiencia de la dignidad, un atentado contra la dignidad humana.
Una problemática que la conozco desde 1984, cuando salí recién de la Universidad Santiago de Cali como abogado, pues me tocó el problema del hacinamiento carcelario. Esa fue la ley segunda de 1984, descongestión carcelaria. Aquí en Cali no estaba sino la cárcel de Villanueva en ese entonces, ahora Villahermosa, que de eso de Hermosa no tiene nada. Y me pregunto yo, varias décadas al día de hoy sigue la misma problemática. De acuerdo con las cifras del INPEC, el porcentaje de hacinamiento es del 25.2%, es decir, que actualmente se está excediendo la capacidad total nacional en 20.647 cupos carcelarios, lo que a su vez significa que el hacinamiento está en un nivel alto. Y resulta de que con el problema de Ecuador actualmente, en las cárceles se dicen que van a echar para acá 2.500 presos colombianos, y entonces he ahí un problema que acrecentaría pues esta situación. Las estaciones de policía están a reventar. Para el año 2000, me tocó a mí como funcionario en la Policía Nacional, cuando investigaba por temas de fuga de presos a los policiales, porque las estaciones de policía estaban a reventar. De allí que la alcaldía de ese entonces abrió las bodegas del ferrocarril y las convirtió en cárcel. Y eso, miren, 24 años después sigue la misma situación. Se creó la cárcel de Jamundí y el mismo estado de hacinamiento presenta en estos momentos. Entonces, ¿cuál es la situación de política criminal? Un Estado incompetente que realmente no le busca una solución a esto. Yo no me explico por qué razón después de tantos años sigue lo mismo. La sobrepoblación en los establecimientos bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias dice que disminuyó sustancialmente desde el inicio de la pandemia COVID-19. Se pasó de un 51% a un 21% de hacinamiento. La sobrepoblación penitenciaria es uno de los factores que más influyen en la violación de los derechos humanos. Entre otras violaciones se puede mencionar violación al principio de dignidad e igualdad. Por eso es que la Corte Constitucional ha declarado pues, precisamente el estado inconstitucional de las cárceles en Colombia. Se dice que qué necesidades afectan a mayor número de personas privadas de la libertad. Trastornos psiquiátricos son 7 veces mayores en las personas privadas de la libertad que en la población general. La mayoría por trastornos del afecto. Los problemas de salud mental se cuentan entre las principales causas de pérdida de salud de esta población. De allí que el caso de mi tío, en paz descanse, él solamente salió de la cárcel con 4 tablas, en un ataúd. Y eso dio margen a una demanda contra el Estado que todavía está eso por ahí andando después de tantos años. Porque es que la situación paquidérmica de la justicia es completamente uno de los factores que pues hace que esta justicia no funcione. Funciona, como decimos pues ahí, a gatas. Cojea, pero dice que llega, dice. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la libertad de expresión en su propio idioma. Bueno, no. Esto es la situación entonces del hacinamiento carcelario hoy, 10 de enero del 2024. Una situación que no ha cambiado. Por ahí, paños de agua tibia, pero soluciones radicales son complejas. El problema carcelario dice que
si tiene alguna clase de solución. Defensoría del Pueblo ha hecho propuestas de penas alternativas y aplicación de medidas. Ahora con el nuevo ministro de Justicia de Petro, pues se habló, se hicieron con muchos bombos y platillos, se dijeron algunas conductas que iban a despenalizar, y eso al fin de cuentas no quedó en nada. Quien se opuso radicalmente es el fiscal actual, ya por salir, Barbosa. Y entonces, pues uno dice, ¿cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno para reducir el hacinamiento carcelario según un tribunal administrativo de Cundinamarca? Allí hay unas propuestas de la misma Corte Constitucional también frente a esa situación de hacinamiento. Una información presentada por el ministro de Justicia señala que el problema de hacinamiento que tiene hoy el sistema carcelario en el país es del 21%. Sin embargo, no se tendrían en cuenta los cerca de 23.000 detenidos en las estaciones de policía y en las unidades de reacción inmediata, URI, en el territorio nacional, los cuales incrementarían el porcentaje en un 50%. Por ahora, las soluciones que se habían ordenado corresponden a elementos normativos, pero carecen de soportes económicos determinantes bajo los cuales pueda convertirse en una salida real e inmediata. Debido a esto, la Corte Constitucional tomó la decisión de extender la declaración del estado de cosas inconstitucional con respecto al sistema penitenciario y carcelario a las estaciones y URI en condición de hacinamiento. Además, ordenó que se realizara un plan de acción para encontrar una solución. Este plan está constituido por dos fases. La primera de ellas consiste en una fase transitoria y la segunda en una fase definitiva. De esta manera, en la primera, las alcaldías tienen bajo su jurisdicción las estaciones hacinadas y las URI, sobre las cuales en un año deben emplear acciones de adecuación o construcción para mejorar las condiciones de permanencia de los detenidos que no han sido trasladados a cárceles de manera temporal. Este plazo, dice, vencería en el mes de marzo del 2023. Ahora que ya llegaron los nuevos mandatarios locales, alcaldía, aquí en Cali el doctor Eder, gobernadora Dilian Francisca, pues se dicen y se oyen voces de crear pues unos lugares de reclusión adecuados para precisamente mejorar el tema del hacinamiento en las estaciones de policía y en las URI. Porque yo recuerdo para el al año 2000, acá en Cali, estaba de comandante de la policía, él era el general el que fuera general Naranjo, que aquí era coronel, y después llegó a ser director de la policía, y con el alcalde de ese entonces se trataron temas del problema de hacinamiento en las estaciones de policía, que no fungían como tal, porque esa función no le pertenece a la policía, sino al IMPEC, constitucionalmente. Porque allí entonces que era una problemática en cuanto a investigaciones penales por presuntas fugas de presos de una situación que constitucionalmente le corresponde es al IMPEC. Por eso en esas estaciones de medida transitoria, 36 horas, mientras se pone a disposición de la autoridad competente y pues se lo ubican el lugar de reclusión provisional mientras es, pues, o si no es enviado directamente a una cárcel como tal. Por otro lado, sobre las medidas definitivas, señaló que la Corte envió una orden para que en un plazo de 6 años las entidades departamentales y territoriales, las capitales y el Distrito Capital, construyan cárceles que les permitan garantizar condiciones dignas a los detenidos. Bueno, este informe, 7 de marzo del 2023, esto ya va a cumplir un año. Noticia pues no tan reciente.
Ahí está entonces ese tema, pues, para que ustedes se den cuenta de que a 10 años la problemática todavía continúa. ¿Cuál es la situación? Entonces, ¿qué grupos interdisciplinarios deberían de abocar esta problemática y darle entonces las respectivas soluciones a ese hacinamiento? Bueno, ahí nomás dejo el tema del hacinamiento carcelario. Acaba de llegarme el link de Foco Noticias porque el doctor Daniel Peña interpuso el recurso, la petición de libertad ante juez de control de garantías de Jonier Rodolfo Leal. O sea que hoy va a ser noticia. En el transcurso de estos momentos están haciéndose la audiencia, así que a finales de la tarde muy seguramente vamos a tener algún tipo de noticias, si le dan la libertad o no a Jonier Rodolfo Leal, porque el proceso, tengo entendido, según mis cuentas, pues continúa el caso para el 25 de enero en las horas de la tarde, y en febrero 2, todo el día, la defensa pues allí tiene planteadas algunas situaciones sobre este asunto de interés académico. Y es que para finalizar, pues yo quiero decirles que me tomé ese descanso de diciembre, me lo dediqué fue a la lectura. Porque esto se lo voy dirigido a los jóvenes estudiantes de pregrado, porque abogado que se respete, que se llame penalista, debe haberse leído estos 3 libros por lo menos. Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, publicado en 1841. Recuerden que Edgar Allan Poe, estadounidense. El perro de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, 1902, autor británico. Y el asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie, británica, que se publicó en 1926. 3 libros que les he dicho aquí, a raíz de la publicación de un libro llamado El problema final de Arturo Pérez Reverte, un español, que también tiene esta dinámica de novelas policíacas, novelas detectivescas, porque es que hay que recordar, y esto va enfocado a aquellos que les gusta la criminalística, que nos gusta, que yo soy criminólogo de la Universidad Santiago de Cali, yo soy egresado de 1993 como criminólogo, pero egresé de mi universidad en 1984, en octubre del 84. Después hice la especialización en Derecho Penal. Me gradué en noviembre del año 2000. O sea, toda la Universidad Santiago de Cali fueron mis estudios, pero los invito a que continúen sus estudios, no se queden con el pregrado, hágase una especialización, hágase una maestría, hágase hasta llegar al doctorado, porque eso, su hoja de vida, en perspectiva de trabajo, le va a servir mucho. Y entonces, ¿por qué viene al cuento estos 3 libros? Pues es que es interesante en el tema de la novela de detective, porque el personaje que crea Edgar Allan Poe, un extraordinario escritor, lamentablemente murió en 1849 a la edad de 40 años, muy joven. Y este libro sale entonces publicado en 1841, Los crímenes de la calle Morgue, con el detective que se crea que es Augusto Dupin, que es el único que da con pues se explica cómo se producen las 2 muertes de la madre y de la hija en su apartamento, como decimos, de recinto cerrado, donde pues era imposible que alguien entrara y saliera. Todo allí se enfoca debido a que la policía no logró un trabajo y interviene este detective. Ya después
Tenemos otro gran escritor extraordinario, Arthur Conan Doyle, británico, y por decir uno de las novelas, en este caso El perro de los Baskerville de 1902, pues su personaje, también traído en la literatura universal, Sherlock Holmes y el doctor Watson, porque siempre eran dos, Sherlock Holmes y su asistente, el doctor Watson, llevan al descubrimiento de quién es el que está detrás de la muerte de uno de los terratenientes, los Baskerville, y allí se da entonces todo el tema de cómo un sobrino pretende quedarse con las riquezas heredando, y entonces se da pues todo alrededor de un sabueso, un perro, que es el que se utiliza como autoridad inmediata para producir esas muertes, y allí entonces entra el extraordinario detective Sherlock Holmes con el doctor Watson y descubren pues quién está detrás. Todo enfocado a esto de que determinar quién es el autor, por qué lo hizo y cómo lo hizo. Ahí entonces es interesante el cómo lo hizo, porque a raíz de Johnny Rodolfo Leal pues les he venido contando todo esta en la academia que cobra una vigencia interesante para los abogados penalistas que quieren perfeccionarse en los juicios orales, sobre todo con los interrogatorios, y los que son investigadores pues que les llama la atención todo el tema de los peritos, porque en este caso de Johnny Rodolfo Leal, de la muerte de Mauricio, el estilista, y de su señora madre, caso de connotación nacional, pues es importante resaltar el trabajo que hizo el fiscal del caso, el doctor Mario Burgos, y ahora el defensor público que interviene, porque ya sabemos que la doctora Ana Julieta pues tiró la toalla y dejó el caso. Por eso entonces ahora el defensor que llegó está tratando pues de culminar su presentación de pruebas, que es lo que esperamos en las próximas sesiones. Y el asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie, La Dama del Misterio, esa es otra obra de 1926 publicada. Miren ustedes pues esa secuencia de 1841, 1902, 1926, y también viene pues el detective Hércules Poirot, que es el Sherlock Holmes, y el capitán Arthur Hastings, que es como el doctor Watson. Dos personajes también que en esas obras interesantes de Agatha Christie, de misterio, de detectivescas, que son de interés para establecer muchos parámetros que le van a servir en su vida profesional, sea como fiscal o sea como defensor, porque viene de interés el tema del método, de por cómo es que se llegan a estas investigaciones, y la astucia, la sagacidad que debe tener un detective, un buen detective, para pues entonces establecer el autor, el por qué y el cómo se hizo. De manera para que los invito entonces, creo que son 7 años más, me quedarán para los 70, 7, 7, 7, y entonces cómo transmitir un conocimiento, una sabiduría en estos temas del derecho penal, para ustedes motivarlos, a los jóvenes sobre todo, la nueva generación que viene atrás, para que sean unos buenos abogados penalistas. Y entonces, ese será mi enfoque. Espero seguir gozando de esta buena salud que tengo, gracias a Dios, para entonces abordar diferentes temas, no solamente del derecho penal, del procesal penal, de política criminal, de criminología, de criminalística, todo eso que nos puede servir para socializar, para difundir
un pensamiento en estas áreas. Así que entonces los invito para que continuemos en este año 2024 que está comenzando, haciendo estos ejercicios, esta tarea académica, y ustedes allá que han estado atentos, que ustedes yo sé que pues de buen recibo, no solamente pues a nivel nacional, sino también hay mucha gente de Venezuela, de por acá de Ecuador, de México, etcétera, que les agradezco mucho todos los mensajes que ustedes me dan, porque solamente esos mensajes son los que a mí me llegan para poder entonces darles a ustedes, transmitirles ese conocimiento. Bueno, muy bien, hasta aquí entonces quería decirles esto para comenzar. Estaremos atentos entonces ahora en el desarrollo de esta audiencia que solicitó el doctor Daniel Peña, defensor público del caso Johnny Rodolfo Leal, de petición de libertad. A ver qué le va a pasar, qué sucede. Y el próximo 25, que es la continuación del juicio oral, 25 de enero en las horas de la tarde, y el 2 de febrero también, para ver entonces en qué va a terminar este caso emblemático, este caso mediático, este caso pues que nos ha tenido allí a la expectativa, y sobre todo pues yo queriéndoles transmitir a ustedes un conocimiento más directo en relación con este asunto de los indicios, de los hechos indicadores, porque en este caso particularmente, de acuerdo a la sentencia que les he dicho múltiples veces, 43.916 del 2016, de la autora Patricia Salazar, sobre el tema de incorporación y valoración de evidencia física en el juicio oral. Hechos indicadores, indicios. ¿Se puede condenar con base en indicios? Sí, señor, se puede condenar, pero el trabajo que tiene el fiscal es un trabajo exigente, como lo indica la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal en esta sentencia. Muchos casos se les caen porque no saben sustentar todo esto de bases probatorias. Ya vieron ustedes todo ese tema para los informes, el tema del interrogatorio y el contrainterrogatorio de los abogados, porque es que ahí es donde nos dan palo en el tema del contrainterrogatorio. Entonces esto que los estoy haciendo pues es para que ustedes puedan por lo menos tener una idea, practique, porque resulta de que las habilidades las experiencias repetidas te van a dar las habilidades. Solamente en la medida en que vamos a los juicios orales será que vamos a aprender más sobre esto de interrogatorios y contrainterrogatorios. Así pues entonces damos inicio a este año 2024 y esperemos, les deseo prosperidad, que sea un año lleno de por lo menos salud, de sus proyectos se cumplan, que terminen los que no han terminado su universidad lo hagan, que consigan trabajo, que se enfoquen, consigan plata, hagan billete. Bueno, de todas maneras, todo a fin de que pues su vida personal sea elevada. Como abogados, por favor, con ética, no hay que ponerse al nivel, hay que tener ética. Eso es importante, hermano. Es que el problema de la corrupción ha sido complejo. Ese fantasma que tiene, y ustedes saben muy bien todo lo que hemos visto, escuchado, y todo el tema de la justicia, en fin. Pero yo creo que es el momento de mejorar. Y hasta aquí les digo de todo corazón. Entonces, cualquier cosa que necesiten, que quieran, por favor, una llamadita. Yo no me niego a contestarles, a responderles sus inquietudes. Listo, hermano. Bueno, un feliz año entonces les deseo, comenzando 2024.
Ok, chao, chao, con energía positiva.